Muy bien, ahora vamos a estudiar cantidades vectoriales. Esto tiene que ver con vectores. Pero para trabajar esto, lo que necesito es que hablemos de cantidades escalares para entenderlo. La masa, por ejemplo, son 5 libras de tomate, el volumen, podemos hablar de la cantidad de litros que hay en una piscina, la velocidad a la que corre un vehículo puede ser hasta 100, 125 kilómetros por hora, la temperatura del ser humano, el tiempo. Y cuando usted va a la gasolinera y dice, póngale 30 a las llantas, ¿qué es ese 30? Pues es la presión del aire que ejerce sobre la llanta. Son 30 libras por pulgada cuadrada, que se conoce como PSI. Esas son cantidades escalares, pero nosotros en este curso vamos a hablar de vectores. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa y digo voy a caminar 5 kilómetros. Muy bien, camino 5 kilómetros, pero ¿hacia dónde? Y entonces aquí es donde vienen las cantidades vectoriales, que se habla de magnitud, de dirección y de sentido. Entonces, voy a caminar de mi casa hacia la universidad, y si voy en vehículo a 40 kilómetros por hora, o 50 lo más por el tránsito. Que va a ser muy distinto cuando ya venga de regreso y digo, regreso de la universidad hacia mi casa a 90 kilómetros por hora, a 70 kilómetros por hora. Entonces estoy hablando de magnitud, los 70 kilómetros por hora, dirección y sentido. En dirección al norte, en dirección al este, al sur, al oeste, y de la universidad hacia mi casa. Cuando hablamos de vectores, lo representamos con estas flechitas y cada vector se representa con una letra mayúscula. A esta letra mayúscula le colocamos una barrita o una flechita arriba. Cuando vamos a sumarlos, colocamos uno a continuación del otro. La punta del primero con la cola del segundo vector. Y la suma va a ser un vector que empiece en el origen del primero y en la punta del último. Si lo vemos con 4 vectores, vamos a colocar el vector A, seguido el vector B, el vector C y el vector D. El vector resultante de la suma de todos estos 4 vectores va a ser uno que empieza en la cola del primero y termina en la punta de la flecha del último vector. R, vamos a decir que va a ser el vector resultante de la sumatoria de estos 4 vectores. Los ángulos positivos siempre los vamos a tomar en dirección contraria a las manecillas del reloj, siempre. Si en alguna ocasión ven ustedes un ángulo que está tomado en dirección de las manecillas de un reloj, no va a ser un ángulo positivo, sino que negativo. Los componentes de un vector, como dijimos, se representa con una flechita. Vamos a poner este primer vector que parte del origen, es el vector A, y está a un ángulo teta. Entonces, por trigonometría sabemos que el coseno de este ángulo me va a dar la componente en X y el seno de este ángulo me va a dar el cateto opuesto, que va a ser la componente en Y. De esta manera, nosotros podemos tener dos vectores que se están sumados. El vector A tiene componente en X y Y, el vector B tiene componente en XY y el vector resultante también va a tener componentes en XY. ¿Cómo encuentro la resultante, las componentes de ese vector? Sumando las coordenadas en X y las componentes en Y de estos dos vectores. Cuando nosotros tenemos un vector, cualquiera que sea, va a ser igual a la suma de la componente en X más la suma del componente en Y. Y la magnitud del vector va a ser igual, aplicamos el teorema de Pitágoras,
a las componentes en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado raíz cuadrada. Esto me va a dar la magnitud del vector A. ¿Cómo sé cuál es el ángulo? Divido la componente en y dividido el componente en x y obtengo tangente inversa. Muy bien, acá tenemos tres vectores, vector A, vector B y vector C. Aquí está el A celeste, el B es amarillo y el C es rojo. El vector resultante va a empezar en la cola del A y va a terminar en la punta del C. ¿Y cómo lo sumo? Componente a componente. Sumo la componente en X de A, de B y de C. Sumaré la componente en Y de A, B y C y eso me va a dar las componentes del vector resultante. Luego, elevo al cuadrado y saco raíz cuadrada de esas componentes para obtener la magnitud de ese vector resultante y para saber a qué ángulo está, sacaré tangente inversa. O sea, acá en mi vector resultante voy a sacar tangente inversa de la componente en y dividido x y ese va a ser el ángulo de donde está mi vector resultante. Estas son las referencias para que ustedes las consulten. Además, pueden consultar todo el internet y yo estoy a sus órdenes, sesión virtual, en el foro de dudas o a mi correo personal. Quedo a la orden.